Alguna vez, todos nos hemos preguntado quién ostentó la mayor fortuna de todos los tiempos. En este vídeo se lo desvelamos. Depende en gran parte del contexto económico en el que se posea esta fortuna. Así, podemos afirmar que no será más rico el que más haya logrado acumular en valores absolutos, puesto que no era lo mismo el poder que otorgaba 1.000.000 hace 50, 100 o 200 años que hoy día, sino el que proporcionalmente haya tenido un mayor poder adquisitivo en la sociedad de su tiempo. Actualmente se habla mucho de magnates como Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison o Mark Zuckerberg, pero ¿son estas las personas más ricas de la historia? Algunos de estos archimillonarios tienen fortunas que rondan el $500 billion o 500.000 millones de dólares. Esto representa menos del 0,5% del PIB global, que supera ya los 110 billones, o lo que es lo mismo, 110 millones de millones, en el entorno de inflación actual. Para que se entienda mejor, una de estas fortunas representa todo el dinero que se mueve en el mundo durante un día y medio aproximadamente. En los siglos anteriores, titanes legendarios de la banca y de la industria como David Rockefeller, Andrew Carnegie, J.P. Morgan o Mayer Amstel Rothschild lograron acumular patrimonios que superaban ese 0,5%, representando el PIB total del mundo de al menos 2 días completos. También hubo grandes gobernantes como Genghis Khan o Shen Zhensong que manejaron las economías de las potencias más dominantes de su tiempo con un poder absoluto, pero en su caso, la riqueza no era estrictamente personal, estaba distribuida en sus imperios. Hubo todavía algunas personas que superaron con creces todas esas cifras, llegando a tener un poder económico que es inimaginable hoy en la actualidad. Hoy le desvelamos las 3 personas verdaderamente más ricas de la historia de la humanidad. Aquí está el top 3. Mansa Musa. Posiblemente hayas escuchado hablar de él y aunque en muchos vídeos y sitios web aparece como la persona más rica de la historia, lo cierto es que en nuestra lista ocupa el top 3. Musa Keita I, más conocido como Mansa Musa, fue el 10º y más célebre gobernante del Imperio de Mali, reinando desde 1312 hasta 1337. Su historia es sinónimo de una riqueza y un poder sin precedentes en toda África. El Imperio de Mali era ya una potencia regional antes de Musa, pero él lo expandió significativamente, anexando hasta 24 ciudades importantes. Su vasto imperio abarcaba territorios de los actuales Mali, Níger, Senegal, Mauritania y Guinea. La base de esta riqueza imperial no provenía de los impuestos, sino del control directo de las minas de oro del imperio, que producían cerca de la mitad del oro del Viejo Mundo, y las minas de sal del Sáhara, un recurso igualmente valioso en aquella época. El evento que inmortalizó a Mansa Musa y que agrandó su leyenda fue su peregrinación a la Meca en 1324. Este no fue un simple viaje, sino un despliegue de opulencia calculado para mostrar la riqueza y el poder del imperio al mundo islámico y más allá. Marchó con una caravana masiva que, según los cronistas árabes, incluía a miles de soldados, sirvientes y camellos cargados con toneladas de oro. Se dice que su séquito estaba formado por unas 60.000 personas. Durante su paso por el Cairo, Musa repartió tanto oro a los pobres y gastó tanto en el comercio local que el precio del oro cayó en picado en Egipto y las ciudades circundantes. Esta devaluación causó una inflación significativa, que tardó más de 2 décadas en recuperarse, demostrando su inmenso poder de mercado. Su reinado es recordado como la Edad de Oro de Mali, caracterizada por la prosperidad, la estabilidad y el florecimiento intelectual. En cuanto a su riqueza personal,
Se estima que al cambio de hoy serían más de 400.000 millones, pero en su época, eso representaba prácticamente el 100% del PIB mundial, o lo que es lo mismo, tendría tanto dinero u oro en este caso, como gastaba el resto del mundo entero en un año. Una barbaridad si lo pensamos. Hay que tener en cuenta que el concepto de inflación en la antigüedad era insignificante. La economía era de subsistencia con una base agraria y el crecimiento económico era lento, a veces estancándose durante siglos, hasta que a partir de la primera revolución industrial en el siglo XVIII empezó a dispararse. Y llegamos al top 2. Cayo Julio César Octaviano, más conocido como Augusto César, del 63 a.C. al 14 después de Cristo, fue el primer emperador romano, y su fortuna era de una escala monumental, casi inimaginable. En su caso no solo se medía en propiedades personales, además, tenía en el control casi total de la economía de la superpotencia mundial de su tiempo. Antes de convertirse en emperador, Augusto ya era rico, habiendo heredado una fortuna considerable de su tío abuelo adoptivo, Julio César. Sin embargo, su verdadera riqueza provino de su ascenso al poder absoluto, tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra. Aunque prácticamente no había distinción entre el tesoro público y su patrimonio privado, personalmente poseía todo Egipto, la provincia más rica y el granero del imperio, con todos sus ingresos fluyendo directamente a sus arcas privadas. También controlaba otras provincias ricas, minas de oro y plata, las rutas comerciales y el vasto sistema de impuestos. Los historiadores económicos han estimado que su patrimonio personal ascendía a alrededor del 460.000 millones. Esto lo situaría como la segunda persona más rica de la historia, superando con creces a figuras más modernas como Elon Musk o David Rockefeller. En su caso, esto suponía un poder equivalente al 250% del PIB mundial de su tiempo, o lo que es lo mismo, tenía tanta riqueza él solo como el resto de las personas de la Tierra gastaban durante 2 años y medio. Una exageración. Pero a pesar de esta riqueza sin igual, los relatos históricos narran que Augusto vivió de manera relativamente modesta. Su casa en el Palatino era adecuada, pero no extravagante para los estándares de los ricos de la época, y vestía túnicas sencillas. Su riqueza era una herramienta de poder para asegurar la lealtad del ejército, financiar vastas obras públicas y mantener la estabilidad de la Pax Romana, más que para el lujo personal. Y llegamos al top 1, la persona sin duda más rica de todos los tiempos. El rey Salomón. La riqueza del rey Salomón, que gobernó Israel en el siglo X a.C., es legendaria e incomparable, superando la de cualquier otra persona que haya existido. Su inmensa fortuna no provino de la conquista, sino de la sabiduría que, según la tradición, Dios le otorgó para gobernar a su pueblo con justicia. Las fuentes de su riqueza eran diversas. Salomón recibía anualmente unos 666 talentos de oro, aproximadamente 25 toneladas métricas, solo en tributos, sin contar los ingresos adicionales de comerciantes y otros reyes. La plata llegó a ser tan común en Jerusalén durante su reinado que carecía de valor. El rey controlaba rutas comerciales vitales y tenía una flota mercante que además traía tesoros exóticos de tierras lejanas, incluyendo marfil, maderas preciosas y joyas. La riqueza se manifestó en el primer templo de Jerusalén, una maravilla arquitectónica que estaba recubierta de oro por dentro y por fuera. Sus palacios también eran de una opulencia extrema, incluyendo un impresionante trono de marfil y oro adornado con leones de oro. Aunque se mezcla el mito con la realidad, es difícil dar una cifra exacta en términos modernos, pero ajustándonos a las descripciones más verosímiles,
Los economistas estiman que su patrimonio neto podría haber superado los 2 billones actuales. Sí, con B, billones. O lo que es lo mismo, 2 millones de millones, o un 2 seguido de 12 ceros, convirtiéndolo con diferencia en el individuo más rico de la historia, empequeñeciendo a los supermillonarios modernos. Eso, en términos de poder adquisitivo directo, representaba un 30.000% del PIB mundial de su época, lo que se traduce en que tenía tanta riqueza como la gastada por el resto de las personas del mundo en 300 años. ¿Logrará alguien superarlo alguna vez? Todo parece indicar que de momento es imposible llegar a ese nivel. Tendría que cambiar radicalmente el contexto mundial actual. Pero, ¿quién sabe? Gracias por vernos hasta aquí. Si te ha gustado, dale like y suscríbete.